Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, derrama sobre nosotros el don de sabiduría, conocimiento en el amor, para ver el mundo y la vida con la mirada de Dios, para descubrir el bien en todo lugar, pues la mano de Dios lo cubre todo. Danos el don de entendimiento, para que lleguemos a comprender en profundidad en qué consiste la vida espiritual, dejando que la inteligencia se adentre en lo más hondo del mundo de la fe. Concédenos el don de consejo, para aprender a decidir sin temor y con acierto lo que debemos hacer en cada momento, y ayudar a los que no saben qué camino seguir. Que el don de ciencia nos haga descubrir tu presencia en el universo y en todas las criaturas. Infunde en nosotros el don de fortaleza en el trabajo y el estudio, haciendo vida a la teología espiritual. Haznos capaces de acoger el don de piedad, viviendo en comunión contigo y los hermanos, dejando que tú nos lleves de la mano, convirtiendo el estudio en oración. Y danos el don de temor de Dios, pues nuestra vida, lejos de ofenderte, quiere agradarte en todo. Vida, oración y estudio sean para la alabanza de tu gloria, oh Santo Espíritu. Amén. Continuamos con la conversión y los caminos de renovación. Decíamos el otro día que cuando se paraliza la conversión, entonces nos estancamos y es una situación de pecado, no de avance ni de crecimiento espiritual. Que había una primera conversión, que era cuando se había tenido un encuentro con Cristo y uno dice, pues tengo que cambiar toda mi vida. Y ahora el tengo que, ¿no? Que ir a misa, confesarme, la oración, no que sé. Y cuando ha habido una conversión, pues son muchas cosas que uno tiene que hacer y el peso parece que recae sobre uno. Pero todo es movido por la acción del Espíritu Santo. Pero llegamos a la segunda conversión, que es lo más bonito, donde más se disfruta de Dios. También se puede decir que es donde más se sufre, porque no hay conversión sin cruz y no hay seguimiento de Jesús sin subida al Calvario. Siempre se ha hablado del paso de la ascética a la mística, paso de la actividad, esfuerzo, protagonismo del hombre a la pasividad, experiencia infusa y protagonismo de Dios. Aquí quien toma el protagonismo es Dios en la segunda conversión. Ahí el que es un dejarse llevar por la acción del Espíritu. Entonces, para nosotros no hay nada imposible. Si Dios lo quiere, Dios va a actuar y va a realizar lo imposible. Clemente de Alejandría hablaba de esta segunda conversión. Me parece que existe una primera conversión del paganismo a la fe y una segunda de la fe a la gnosis. La gnosis es el conocimiento, pero sería aquí el conocimiento del misterio de Dios, el conocimiento interno de los misterios de Cristo,
el conocimiento de la vida cristiana, entrar que en realidad donde hay una cuarta dimensión, que es la profundidad y es la espiritualidad. Es un conocimiento que te da una sabiduría que te viene en tu relación con Dios, ¿no? Lo esencial de esta segunda conversión está en el predominio de las virtudes teologales. Hemos dicho que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, es la columna vertebral de la vida cristiana, y que una influye en la otra, y que van las tres unidas, y que si tú intensificas la fe, pues se va a intensificar la caridad y se va a intensificar la esperanza. Y si tú cultivas la esperanza, pues se van a las otras virtudes, también teologales, pues van a crecer, ¿no? Y van unidas. Son las únicas que nos permiten participar del misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. Claro, fijaros, una fe grande, cómo contempla a Cristo crucificado. Y una fe grande, cómo contempla la resurrección. Entonces, esto nos permite a nosotros participar del paso de la muerte a la vida, ¿no? De la muerte y resurrección de Jesús, pero también el paso de nuestra muerte, el morir a nosotros mismos para resucitar con Cristo. Siempre Cristo es resucitado, pero también es el resucitador, el que nos resucita. Se da el paso a la entrega incondicional del amor, con la renuncia del yo, el desapego, la humildad y el agradecimiento. Ahí destacaría yo el agradecimiento, el ser agradecido. Entonces, ser agradecido con lo que Dios te da cada día. Es algo que siempre lo digo, después de comulgar siempre digo, gracias Señor por recibirte y por recibir tu cuerpo y tu sangre, ¿no? Gracias por esta comunión y gracias por todo lo que tú me das, eso siempre lo digo. Después también de San Ignacio de Loyola, pues tengo que rezar, que me lo enseñó mi madre, ¿no? Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, pues eso lo hago todos los días, porque eso me lo enseñó mi madre. Y bueno, y es una oración que es muy bonita. Entonces, claro, aquí viene la renuncia al yo, el desapego, la humildad, el agradecimiento, pero siempre es porque hay algo más grande detrás de todo esto. Siempre, o sea, se sube al Calvario e incluso puede uno padecer el martirio, pero porque hay algo más grande detrás, que es la resurrección y la vida eterna. Entonces, ser agradecido, aprender a ser agradecido por todo, ¿no? Por la familia, también ser agradecido, incluso cuántas veces tú dices, hasta tu mismo pecado, el pecado te ha hecho decir, esto no es lo que Dios quiere y esto tiene que cambiar, y eso te ha dado una conversión y ya eso quedó ahí atrás, ¿no? Entonces, ser agradecido de que ahí hubo una conversión. Como lo negativo muchas veces te puede llevar a una búsqueda más grande de Dios, ¿no? Yo creo que en la medida que se va creciendo y se va madurando esto, cuando uno peca, el dolor es muy grande, y el arrepentimiento también. Y entonces cuando se dice el dolor de los pecados, es que muchas veces el dolor de los pecados, cuando se entra en este nivel, muchas veces con lágrimas. Y aquí vemos los rasgos de esta segunda conversión. Primero, pues las preferencias. A más amor universal, mayor preferencia por los pobres, los pequeños, los débiles, los que sufren injusticia. Es un Dios que se enternece y que busca a los que están más perdidos, a los que más sufren. Entonces, tiene preferencia por los pobres. Ya lo veremos nosotros en uno de la opción preferencial por los pobres, ¿no?
en uno de los temas que tenemos que tratar, ¿no? Después, la capacidad en esta segunda conversión, la capacidad de sufrimiento. A más paz, mayor capacidad de sufrimiento. El dolor se vive, alegría en la tribulación, Entonces, es lo que dice San Ignacio, la santa indiferencia, ¿no? No preferir la salud a la enfermedad, porque es que ¿y si la enfermedad te lleva más a Dios y a un encuentro con Dios, más que la salud? Y tú la salud ni la valoras, ni la agradeces, ni das gracias a Dios por ello, Entonces, aquí lo importante es la conversión del corazón, ¿no? Más luz, a más luz de Dios, mayor sensibilidad para reconocer el propio pecado. Ya se va como despertando una sensibilidad espiritual, un tacto, ¿sabes?, en el trato con los demás, que algunas veces se puede distorsionar, pero generalmente daros cuenta de que no podemos tratar a ninguna persona igual, porque todas las personas son diferentes, y cada una necesita un trato diferente. Pero claro, el trato que das tiene que ser el trato que Jesús daría, ¿no? ¿Cómo trataría Jesús a esta persona? Pues ¿cómo la trato yo? Después, la experiencia de Dios. A más experiencia de Dios, mayor conocimiento de la noche oscura y del desierto espiritual. La noche oscura del alma que aparece y el desierto, la aridez espiritual, o sea, es el Dios ausente. El Dios ausente, ese Dios que experimentó Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Habrá momentos de que uno experimenta, parece que Dios no está aquí, pero Dios siempre está. Es el Dios que, aunque tú lo sientas ausente, está presente siempre, siempre. Pero es cuestión de fe, de creértelo. La solidaridad, a más soledad en Dios, mayor solidaridad con los hombres. O sea, es que la soledad con Dios, la intimidad con Dios, y eso te va a llevar a una intimidad también con los demás, ¿no? Es la fraternidad universal. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios está en construir, transformar este mundo en un mundo de hijos de Dios, en un mundo de bautizados, de hermanos, que ponen a Cristo en el centro de la vida, y somos una familia donde nos sentamos en la mesa de la Eucaristía, una mesa que cubriría toda la tierra, y allí estaríamos, y allí hay que ponerse el vestido de la conversión, porque en el banquete de bodas pues hay uno que no llevaba el vestido de fiesta, ¿no? Que es precisamente el vestido que nosotros nos ponemos pues cuando confesamos los pecados, cuando nos convertimos, cuando tenemos el corazón limpio y vivimos en gracia de Dios, ¿no? Así es como hay que estar, ¿no?, en el banquete de fiesta, en la Eucaristía y en la vida, ¿no? Porque la vida, o sea, la Eucaristía no es un momento que se celebra la Eucaristía, sino que después se trata de eucaristizar la vida, ¿no? Hacer de la vida ese misterio eucarístico que se extiende y que toca cada parcela del ser y de los seres, ¿no? Lo de Dios es que se expande, y uno intenta vivir eso pues con los demás por donde uno pasa. Y después los frutos, a mayor vida en el Espíritu, mayores frutos según el Espíritu. Eso pone a examen de conciencia los frutos de la vida en el Espíritu, los 12 frutos de la vida en el Espíritu, que empieza amor, alegría, paz, etcétera, ¿no? Y termina con dominio de sí. Pues eso, todos esos frutos, pues pone a examen cómo es nuestra vida espiritual.
No hay conversión sin apertura al Espíritu. La conversión es un nuevo nacimiento que exige la acción del Espíritu. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es verdad que en el bautismo ya se nos pone el santo crisma, nos hace ungidos, pertenecemos a Dios, pero es como una semilla. Si eso no se cuida, pues no va a dar fruto. Entonces, el agua de la conversión, el Espíritu donde somos ungidos, y para entrar en el reino de Dios, nos hace hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Y para ello es necesario llegar a ser pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque las manos de los pobres no están más limpias, pero sí más vacías para acoger el espíritu, el reino de Dios y el evangelio. O sea, una cosa que descubrimos es que Dios nos quiere muy pobres, muy pobres, muy pobres, nos quiere. Muy pobres. Por eso muchas veces permite que caigamos en este pecado o en el otro, pero precisamente para que reconozcas tu pobreza y la necesidad que tú tienes de Él. Es que nosotros sin Él nos falta la vida. Y con Él tenemos la vida. Yo he venido a traer vida y a traerla en abundancia, y yo soy la resurrección y la vida. La conversión brota en un corazón pobre necesitado de Dios. Es volver a nacer. Es renovado el espíritu y revistiéndonos del hombre nuevo, habiendo crucificado al hombre viejo. Todo lo viejo muere como el grano de trigo que ha de morir para dar mucho fruto. La conversión es el paso del hombre carnal al hombre espiritual. El hombre carnal es el hombre que vive según los instintos, las pasiones, el que se deja llevar por las cosas, por la moda, por lo que en la cultura del momento presente, pues si se puede llamar cultura, porque muchas veces la cultura es una cultura de muerte, no de vida, y entonces, pero ahí es importante pasar del hombre o el ser humano que se mueve por lo más externo, ¿no? Por lo más externo. Y nosotros, el hombre espiritual es el que vive desde el corazón, desde la interioridad, se siente habitado por la Santísima Trinidad y siente también la presencia de María, ¿no? Y cada uno tiene sus devociones de sus santos, ¿no? Entonces vivimos, es como el cielo, traerlo al corazón, ¿no? Pero vivir en el cielo, somos ciudadanos del cielo. Entonces el hombre espiritual es el hombre que tiene profundidad, que tiene vida de oración, que tiene intimidad, que solamente hace lo que Dios le dice. Por eso hace falta el discernimiento espiritual, y para ello es necesario dejarse llenar del Espíritu hasta adquirir el Espíritu de Jesús. Es el vaciamiento que hizo la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y ya no es mis planes que yo tengo con San José, no son los planes de San José ni los de María, sino son los planes de Dios. Y le dice sí, y se vacia totalmente. Lo que pasa es que el proyecto de Dios siempre es un proyecto, y la voluntad de Dios siempre es mucho mejor que lo que nosotros podamos pensar, de nuestra voluntad. La conversión es siempre desarraigo, es un desprendimiento, un despojarse, entrando en el camino de liberación que nos lleva a alcanzar la plenitud en Cristo. Claro que el desarraigo es como cuando dice que el sarmiento está unido a la vid y el que da fruto se poda para que dé más fruto. Ese podar duele, el desarraigo duele. Yo supongo que cuando Ruth deja su comunidad donde estaba y viene aquí, es un desarraigo. Cuando yo vine de campamento para acá, es un desarraigo. Tienes que dejar atrás muchas personas con las que tú tienes contacto todos los días, que esto, que les has ayudado, que esto, ¿no? Y empieza una vida nueva, el desarraigo. El desarraigo va con el discípulo,
Estamos vivir lo inesperado de Dios, no sabemos. Y hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estaremos. Es un despojarse. Es lo mismo que cuando muere un ser querido, pues con un desarraigo del corazón. Se me ha ido alguien que yo quiero, ¿no? Y ya no lo tengo junto a mí. Entonces es duro, eso es duro. Es duro, pero claro, cuando eso se vive desde la fe, pues es como un bálsamo. ¿Y eso por qué? Porque vivimos desde la esperanza y creemos en la resurrección y en la vida eterna. Podríamos aplicarnos las palabras del profeta Isaías, si es que vivimos abiertos al Espíritu. Oh vosotros, todos los que encendéis fuego, los que sopláis las brasas, y a la lumbre de vuestro propio fuego y a las brasas que habéis encendido. Si nosotros hemos dejado que el Espíritu arda en nuestro corazón, la llama de amor viva, ¿qué ocurre cuando tú no soplas? Pues que la llama se va apagando, al final queda ceniza. Y cuando dice, mira, este matrimonio ya no tiene solución, ¿por qué? Porque tú ves las brasas, bueno, la ceniza, tú no más que ves la ceniza. ¿Qué hace falta? Le hace falta el Espíritu. El Espíritu. Hace poco, pues un matrimonio que estaba muy mal, y estaba como la ceniza, y uno quiere, el otro no quiere, y bueno, y fueron a Proyecto Amor Conyugal. ¿Y qué pasó? Que allí vieron el proyecto de Dios y se encendió de nuevo la llama. Y están felices. Es que Dios nos da la felicidad, nos hace felices. Entonces, no nos podemos conformar cuando tú dices, me falta el Espíritu, me falta la vida, me falta que arda mi corazón, ¿no? Por las cosas, que ponga el corazón en la vida. Entonces, hace falta que el Espíritu me mueva constantemente y que esas brasas estén encendidas. Las ascuas encendidas del Espíritu, ¿no? Que dice uno de los signos de Pascua. La conversión es dejar que el fuego del amor de Dios y la luz del Espíritu permanezca en nosotros y que no deje de arder, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos adentre en Dios entregando nuestra vida como Jesús la entregó. Mira, yo puedo vivir la vida como cualquier persona y uno tiene que preguntarse, interiormente, ¿me arde el corazón en el amor de Dios? Mi deseo es amar, mi deseo es transmitir a los demás eso que Dios me da. Porque este mundo está hambriento, este mundo se muere de frío, este mundo necesita a Dios. Entonces, por donde pase, es dar eso que Dios me da a mí. Por donde pase. Y lo que creas que no tiene importancia, pues sí la tiene. Algunas veces me ha pasado, ¿no? De una homilía y dice, hay que ver que no me gusta a mí cómo predica hoy. Y lo que tenía preparado, que iba a decir, no lo he dicho. Y ahora te viene una persona y te dice, hay que ver lo que tú has dicho, Hay que ver lo que tú has dicho. Es que en realidad ni uno es el que predica, y no es ni que predique mejor ni predique peor, es que depende de cómo esté el corazón abierto, y cualquier cosa, cualquier frase, por eso Juan Ramón y yo, por eso predicamos todos los días. O sea, hay curas que piensan que se predica los domingos y los sábados, ¿no? Los fines de semana. Entonces no se prepara la homilía, pero cuando tú coges y preparas la homilía y la meditas y haces un trabajo así cada día, después lo que Dios te diga, ¿no? Y tú vas hablando y ya Dios lo va haciendo, el Espíritu es el que habla. Pero cualquier cosa, a lo mejor, hoy pues todo el mundo sale igual que entró, pero mañana puede ser esta palabra o la otra palabra algo que te mueve y te cambia.
Los caminos para renovarse. Se podría hablar de muchos caminos de renovación. En Latinoamérica se buscó el camino de la opción preferencial por los pobres. Era toda la teología de la liberación y eso, ¿no? Sobre todo a partir de los pobres. En Occidente se ha renovado la vida espiritual a través de diversos aspectos que han permanecido casi siempre, con sus bajadas y subidas, como son la vida litúrgica, es una fuente de vida espiritual, siempre, el tiempo de desierto. Vosotros pensar cómo cambiaría si toda nuestra comunidad, cada uno tuviera una hora de estar con el Señor, ¿no? Una hora de estar con el Señor cada día. Ya no haciendo la hora litúrgica o eso, sino no rezos, sino estar con Él, ¿no? Más allá de todo eso. O está uno pero contemplando lo que ora y quedándote ahí, saboreando y gustando. Después una comunidad que tuviera un retiro al mes y se lo tomaran en serio. Claro, fijaros, cuando nosotros hacemos retiro, que lo vamos a tener el sábado, es la mañana de 10:30 a 1:30. Poquísimo, pero... Y los curas lo mismo, poquísimo, y los seminaristas poquísimo, o sea, una mañana. ¿Vosotros creéis que con 2 o 3 horas que dediquemos al mes, así un poco más sustancioso, se puede, como está la sociedad, se puede uno elevarse para coger fuerza, la fuerza que necesitamos para combatir, para la lucha, para llenarte de Dios, para entusiasmarte y transmitir esto a los demás? Yo creo que falta mucho desierto de esto, ¿no? Y mucho retiro, falta mucho retiro. Entonces el tiempo de desierto hay que valorarlo, el retirarse a solas, ¿no? El retirarse en comunidad, el matrimonio que se une para orar, que hace silencio ante Dios, el acompañamiento espiritual, la vida comunitaria y la revisión de vida, y la vida de cada día, que es una escuela de aprendizaje. La vida litúrgica, Sacrosanctum Concilium, el número 10, dice: la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana todo su esfuerzo. Por esto la liturgia es una de las fuentes de la espiritualidad en la que se anuncia, se celebra, se comunica el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Nosotros participamos por la gracia santificante de este misterio pascual cuando comulgamos. El momento cumbre de la acción litúrgica es la celebración eucarística. Será la Eucaristía vivida desde la fe, donde habrá que darlo todo, muriendo con Cristo para resucitar con Cristo. No es que yo ofrezco el pan y ofrezco el vino, sino yo me ofrezco con el pan y con el vino, me ofrezco a Dios, pero no yo, sino yo represento a Cristo cabeza con la comunidad que se ofrece. Nosotros somos ese pan de Dios y ese vino de Dios. Porque somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces estamos unidos a la cabeza. El año litúrgico nos va adentrando vivencialmente en el misterio de Cristo, y la liturgia de las horas nos hace acompañar a Cristo en su oración al Padre a través del rezo de los salmos. Pero los ritos y la celebración litúrgica no abarca toda la vida espiritual. San Juan Pablo II decía que cuando oremos le prestemos nuestros labios a Jesús, porque la oración que escucha el Padre es la oración de su Hijo. Y nosotros, como cuerpo místico de Cristo, entonces Cristo ora al Padre, pero yo soy cuerpo místico de Cristo, vivo con Cristo. Y también pues acrecienta esta vida litúrgica, se acrecienta con la vida espiritual, los retiros, la meditación, la devoción eucarística, etc. Así pues, avivar la vida litúrgica es avivar la vida espiritual.
Una buena ambientación, buenos lectores, el canto cuidado, todo esto nos introduce en el misterio de lo divino, donde el ser se siente sobrecogido e impulsado a actuar desde el amor. Fijaros, tenemos que aprender muchas cosas y en nuestra comunidad hay que aprender muchas cosas. No es lo mismo cuando tú entras en una iglesia y tú escuchas una música suave que te llama a la oración, a cuando están unos hablando con otros y eso, Entonces, y después el retomar el estar con el Señor, ¿no? Y estar ante el sagrario, y eso hace falta retomarlo como algo importante y llegar a la iglesia e ir a Él. Yo siempre por las noches, cuando llego ya de la noche, pues voy a Él a darle las gracias por el día. Pero hoy pues antes de venir para acá, pues he ido a pedirle a Él que me ilumine, y también para las confirmaciones que tengo después, ¿no? O sea, Él es el que tiene que llevar mi vida. Todo esto nos introduce en el misterio de lo divino, donde el ser se siente sobrecogido e impulsado a actuar desde el amor. La vida litúrgica debe estar abierta a la acción del Espíritu Creador. Es importante transmitir el Espíritu y no caer en el ritualismo. Se nota cuando una Eucaristía es ritualismo y cuando allí está vibrando el Espíritu, allí hay vida en el Espíritu, hay corazón y se mueven los corazones. Esto es una labor de todo, depende de cómo yo me prepare también para celebrar la fe, ¿no? Las normas litúrgicas son medios para transmitir el Espíritu que no pueden coaccionar la libertad ni la creatividad, pero sí respetando y cuidando toda la liturgia de la Iglesia. O sea, hay que respetar lo que es la liturgia de la Iglesia, no me voy a inventar yo mi liturgia, ¿entendéis? O sea, y viene otro sacerdote y celebra la liturgia de la Iglesia. Yo no me voy a inventar una plegaria eucarística, ni me voy a inventar estas oraciones. Por eso creo que también el libro de la sede, donde vienen las peticiones, pues nosotros tendríamos que hacer las peticiones que dicen ahí, más después la del seminario y después alguna que nosotros pongamos de la actualidad, ¿no? Como es la guerra de Ucrania, por la paz en el mundo, la iglesia perseguida, yo qué sé, cosas que vemos y las noticias vemos que llevarlas, ¿no?, siempre a la oración. Gente enferma de nuestra comunidad, gente que están enfermas y gente que lo están pasando mal, o familiares de miembros de nuestra comunidad que lo están pasando mal. Esas peticiones tiene que estar ahí, ¿no? En la celebración eucarística, y resumirla de forma que es muy importante orar por las necesidades. Por eso siempre digo yo al final, y por todas nuestras intenciones, porque cada uno tiene sus intenciones. El tiempo de desierto es lo que hemos hablado, ¿no? Son los tiempos de oración, los tiempos de a solas con Dios, tiempos de silencio. También hay el desierto espiritual, la aridez de espíritu, cuando uno parece que estoy como seco, parece que no siento nada, voy a la Eucaristía, no me dice nada, voy a la oración, no me dice nada, estoy distraído, estoy disperso, Bueno, pues yo creo que estemos como estemos, lo ofrecemos a Dios y dejemos que Dios actúe. Pero estamos bajo la acción del Espíritu Santo. E intentar que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones y no cerrar el corazón. Y es precioso cuando, hablando del profeta Oseas, ¿no?, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón, ¿no? Entonces, cuando muchas veces necesitamos ese desierto, por lo menos a mí los ejercicios espirituales que he ido, a mí me han servido muchísimo. Ahora los tengo que seguir orando y trabajándolo, porque ahí se ha dicho que cada cosa,
que yo siempre me falta tiempo. Y yo me he venido, pero yo digo, yo me he quedado aquí una semana más, porque para profundizarlo más, para interiorizarlo, ¿no? Porque se dice cada cosa que después la tienes que interiorizar. Existe desierto cristiano cuando se dan estas características: escucha de la palabra de Dios, oración, examen o revisión de vida, tiempo de silencio y comunión eclesial. Y el objetivo que se intenta es el conocimiento de la propia realidad a la luz de Cristo, la búsqueda de la voluntad de Dios, la aceptación de la voluntad de Dios y la puesta en práctica de los medios adecuados para cumplir los designios de Dios, para llegar a realizar la voluntad de Dios, ¿no? El desierto siempre es necesario para avanzar, para preparar para una nueva etapa de renovación y evangelización. Lo mismo que las crisis de fe, o las crisis en los matrimonios, o las crisis en el sacerdocio. Todo eso es para madurar. Eso hay que vivirlo desde la fe, la esperanza y la caridad, pero es para madurar, para avanzar, para purificarnos. Podríamos decir que no puede haber una nueva evangelización si no hay espacios de desierto y de encuentros con el Señor. Buscar espacios de desierto cada día, al mes, incluso un mes o un año, cuando se habla de año sabático. Puede ser también un año para profundizar más en la vida de oración, en la escucha de la palabra, en un parar la actividad pastoral, para luego ser más fecundo. Alguno de vosotros me ha dicho alguna vez: pues mira, yo este año me lo quiero tomar más, yo no quiero dar catequesis, yo no quiero esto, yo quiero profundizar y yo quiero... Esto es como un año sabático, ¿no? ¿Vosotros pensáis que en un año sabático yo iba a estar parado? Bueno, el acompañamiento espiritual es algo que en la nueva evangelización se está insistiendo mucho. Esto desde el principio. O sea, siempre y en las grandes religiones se ha dado, ¿no? El maestro, el gurú, el estare en Rusia, ¿no? El estare en la Iglesia ortodoxa, al maestro se le llama el gurú en el hinduismo, el estare en la Iglesia ortodoxa es el maestro, el que te enseña, el que te acompaña, y hay que acompañar en el camino de la oración y después también en el camino de la vida, ¿no? ¿Y quién puede ayudar? Pues, o sea, yo conozco matrimonios que se han especializado en esto, han ido cursos, han hecho cursos, conozco gente seglares, o sea que... Pero hace falta el conocer la vida espiritual, el haberla analizado en uno mismo y después haber escuchado mucho a los demás. Y ahí se aprende, ¿no? Todo esto te lleva hacia la perfección, a un deseo de oración, de caridad fraterna y de sintonía con la voluntad de Dios. En realidad, el único director espiritual es el Espíritu Santo. Y entonces el que acompaña es el que tiene que ayudarte a que no haya autoengaño, sino que tú te muevas por el Espíritu Santo. Todo eso exige por la vida litúrgica, el espíritu de sacrificio, de ser perfección, el estudio de la espiritualidad, ayuda mucho la lectura de la vida de los santos. Vida comunitaria y revisión de vida. El modelo de comunidad que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad que escucha la palabra, que ora, que celebra la Eucaristía, comparte la vida y los bienes y se siente enviada a evangelizar. Ese es el modelo de comunidad cristiana. Cuando la Iglesia ha querido renovarse, siempre ha tenido que ir a la fuente y al modelo de comunidad. La vida comunitaria se hace escuela de oración y de relación con Dios, así como escuela de perfección humana y cristiana y de apostolado. La comunidad se hace escuela de vida en Cristo porque es comunidad que ora y enseña a orar, ama y enseña a amar, se santifica y orienta a sus miembros por los caminos de la santidad. Claro, es una comunidad que busca la santidad.
No que haya personas santas, sino que toda la comunidad sea santa. Ese es el proyecto, ¿eh? Y eso pues hay que verlo a la luz del Evangelio. Y después la vida de cada día. Todos los medios de santificación convergen en uno, la vida de cada día. El trabajo, la convivencia, la familia, las dificultades, los gozos, la esperanza. Todo es para santificarnos, todo es para vuestro bien, ¿eh? El hombre encuentra su propia plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esa entrega es fruto del amor y todo lo que se hace con auténtico amor nos hace crecer en santidad. O sea que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás, ¿eh? Este sacrificio cotidiano, o sea, por eso el amor generalmente es un amor sacrificado. Generalmente es un amor sacrificado. Porque ¿qué es la tendencia? Pues la tendencia muchas veces es buscar nuestra comodidad, lo que se nos apetece, lo que deseamos. Y la santidad cristiana se va desarrollando con los carismas y los dones que recibimos. Y si tú tienes un don, yo el otro día pues me quedé admirado cuando entré ahí, por casualidad que entré, y me veo a 6 que estaban aprendiendo a tocar la guitarra. Pues yo me quedé admirado. Yo digo, vaya comunidad que tengo. Y lo tenían encalladitos todos, ¿eh? Y hombre, pues eso, el día de mañana, si ellos son constantes, pues fijaros lo que pueda animar a la liturgia, ¿no? La cruz en sentido cristiano es sufrimiento transformado en donación, entrega y total disponibilidad. Sufrir y morir amando. En la cumbre de toda actividad cristiana está la contemplación, que consiste en saber sufrir el silencio y la ausencia de Dios en la propia pobreza y limitación, en una actitud de fe, esperanza y caridad. La contemplación es una muerte mística. Es decir, como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, yo contemplo el misterio para que ese misterio sea en mí y yo lo viva en mí. Y ya no soy yo, sino ese misterio en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.